Ahí estamos, vamos a ver por dónde nos quedamos. Me parece que nos quedamos aquí, en un segundo escenario del no acuerdo. Eh, Solamente para recapitular, recordemos que una vez que los trabajadores ya tienen el borrador del proyecto de contrato colectivo, lo presentan ante el inspector de trabajo. El inspector de trabajo notifica al empleador, se apertura la negociación colectiva. En caso de llegar a acuerdo, se remite el expediente al director regional de trabajo para la firma. Si las partes no llegan a un acuerdo a través de la negociación, lo que hacen es, los trabajadores presentan una reclamación colectiva con todos los lineamientos que están en el Código de Trabajo. Esta reclamación colectiva la presentan ante el director regional de Trabajo y Servicio Público y él notifica a la contraparte, que vendría a ser la empresa, y la empresa tiene también que cumplir con los requisitos de la contestación de la reclamación que también están en el Código de Trabajo enunciados. Puede ser, y era el escenario número uno de un no acuerdo, puede ser que la contestación que emiten el empleador, perdón, sea totalmente favorable. Si es una contestación totalmente favorable, evidentemente se firma el contrato. Recordar que el contrato tiene que ser firmado en 3 ejemplares, tiene que ser firmado por escrito y ante el director regional de Trabajo y Servicio Público. Luego vamos a ver los efectos que tendría en caso de que el contrato no se firme con estas solemnidades. Eh, entonces, vamos con eso es un poco, insisto, la recapitulación de lo que ya habíamos visto en la clase pasada. Y ahora tenemos un segundo escenario de un no acuerdo. Partimos del hecho que la contestación no ha sido favorable o ha sido parcialmente favorable o en definitiva tal vez ni siquiera hubo contestación. En ese escenario se va a llevar a cabo una audiencia de conciliación, que ya vamos a leer los artículos para conocer cuáles son los lineamientos de esta audiencia. Puede ser, y aquí podría haber una segregación de esta lámina, puede ser que en audiencia de conciliación se llegue a acuerdo y en ese caso se firmaría el contrato. Si no se llega a acuerdo en la audiencia de conciliación, eh, si no se llega a acuerdo en la audiencia de conciliación, se apertura un término de prueba por 6 días. Ya vamos a ver ciertas directrices también de esta parte. Una vez concluido el término de prueba, el tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. De esa resolución no hay recursos, salvo los recursos de aclaración o ampliación. Ya, si ustedes se fijan, en ningún momento del proceso hemos ido donde los jueces del Consejo de la Judicatura. Solamente nos hemos quedado en el Ministerio de Trabajo porque es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el encargado de conocer estas reclamaciones colectivas. Y esto lo dice tanto el Código de Trabajo, eh, que indica que la Administración de Justicia en materia laboral va a tener 2 ramificaciones. Uno, los juzgados de trabajo y otro, los tribunales de conciliación y arbitraje, entendiéndose que unos son para temas individuales y los tribunales de conciliación y arbitraje para temas colectivos. En concordancia también con lo que está establecido en la Constitución, en el 326, que determina que las cuestiones colectivas las va a conocer un tribunal de conciliación y arbitraje. Entonces, para que nos vaya quedando un poquito más claro cómo funciona en la práctica esto de la audiencia de conciliación, qué formalidades debe de tener, vamos a revisar el Código de Trabajo en los artículos que están referidos ahí en la lámina. Insisto, estamos en un escenario en el que
las partes no llegaron a acuerdo en la negociación, o al menos no llegaron a acuerdo sobre la totalidad de los artículos, la contestación del empleador no es totalmente favorable, y ahí se da esta parte de la audiencia de conciliación. Vamos a ver qué artículos nos refiere, el 476. Primero leamos el... Primero leamos el artículo 230 del Código de Trabajo, que dice, audiencia de conciliación. Vencido el término para contestar, si no se lo hubiere hecho o si la contestación fuera negativa o parcialmente favorable, y aquí un punto importante a considerar que en la clase pasada me preguntaban qué pasaba si el empleador no contestaba. Yo les había dicho que la gravedad de que el empleador no conteste es que no tiene el momento para poder designar los miembros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y esto puede ser muy grave porque, como ya lo vamos a ver con la concordancia que se hace más adelante, en estos casos es la autoridad quien designa de oficio a los vocales. Regáleme un segundo. Entonces, como les decía, en caso de que el empleador no conteste, la reclamación colectiva es la autoridad la que designa los vocales del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Tuvimos en algún caso, no era propiamente en una reclamación, sino en un pliego de peticiones, pero funciona igual para los mismos efectos, que el empleador no designó vocales. Me parece que ya les había comentado, lo que hicimos fue pedir un listado de abogados al foro. Eh, Ellos lo remitieron, enviamos las providencias, sin embargo, es muy complejo, eso ya pone bastantes trabas al trámite, porque imagínense ustedes, esperemos un ratito, porque imagínense lo complejo que es para la autoridad poder contar con 4 personas que sí, más adelante el director regional de trabajo le va a designar los honorarios, pero eso es cuando finalice el trámite. No es que en un inicio alguien les va a pagar los honorarios, como suele ocurrir cuando son las propias partes quienes designan a sus vocales. Entonces, vamos a seguir con la lectura de este artículo que estábamos haciendo mención, que es el 229. En caso de que la contestación fuere totalmente favorable, no, perdón, el 230 estábamos. Vencido el término para contestar, si no se hubiere hecho o si la contestación fuere negativa o parcialmente favorable a la petición de los reclamantes, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje convocará a las partes y a los vocales señalando día y hora para la audiencia de conciliación, la que deberá llevarse a cabo dentro del término de las 48 horas subsiguientes. Aun cuando la norma dice 48 horas subsiguientes, en muchos de los casos es realmente un desafío poder cumplir con esas 48 horas subsiguientes. Imagínense ustedes, quien preside este tribunal es el director regional de trabajo, y el director regional de trabajo, si bien hace oficina en Guayaquil, como yo les había dicho, tiene jurisdicción en varias provincias. Entonces puede ser que justo esa semana haya coincidido con que el director estaba en Santa Elena o con que estaba en Los Ríos, o que ya tenía llena la agenda también con otros temas, e inclusive a veces son los propios vocales también los que se les imposibilita estar. Igual recordemos que cuando son los vocales a quienes se les complica un poco estar, tenemos vocales principales y suplentes. Entonces, si por último no puede estar el principal, no es tan grave que pudiera estar el vocal suplente. Pero, como ya vamos a ver en la norma, en caso de que no esté el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, no se puede sesionar.
Esa es la gravedad de contar con la presencia del presidente de este tribunal. Entonces vamos a hacer la concordancia con el 476. Bien. Vamos a ver el 476, ¿qué nos dice? Vamos a leer primero el 475 y luego el 476. Vamos a ir viendo quiénes nos pueden ayudar con la lectura del artículo. Chiriboga, ¿está por ahí? Presente. Muy bien, Chiriboga. Ayúdame, por favor, con la lectura del artículo 4. Ya espero. Espérame un ratito. Okay. No. Perdón, entonces, ayúdame por favor con la lectura del 475. Artículo 475. Audiencia de conciliación. Posesionados los vocales, el presidente del tribunal señalará día y hora para la audiencia de conciliación, que deberá llevarse a cabo dentro de los 2 días siguientes a la posesión de dichas vocales. Muy bien. Esta norma, si bien forma parte de los artículos de conflictos colectivos, de pliego de peticiones, igual aplica para la reclamación colectiva en el marco de la negociación de un contrato colectivo, porque si bien es cierto, las partes en la reclamación y en la contestación a la reclamación señalan a sus vocales, no es menos cierto que estos vocales tienen que estar posesionados para poder participar de la audiencia de conciliación. Entonces, las partes, insisto, designan a sus vocales, aunque el código dice que estos aceptan, tienen que igual posesionarse ante la autoridad. Se les designa día y hora para que se posesionen, esto sí es casi que inmediato. Perdón, se les señala día nomás para que se posesionen, no hora. Se les dice tienen 24, 48 horas para posesionarse y en cualquier ratito del día los vocales pueden ir a posesionarse, no hace falta que vayan a una hora puntual. Entonces, una vez posesionados es que pueden participar de la audiencia de conciliación que se va a dar en los términos que están establecidos en el siguiente artículo, en el 476, que ya algo de ese artículo ya lo leímos en la clase pasada. Vamos a ver quién nos ayuda ahora con la lectura. Por favor, si van teniendo preguntas, pidan la palabra y las vamos canalizando. Álava. ¿No está Álava? Sí, me la estoy escuchando, Álvaro. Álava, ayúdame con la lectura del 476. Ya le busco. 400. 76.
Por favor, tratemos de tener el código abierto, a la mano, donde está la norma. Eso me lleva a mí a pensar que están conectados a la clase no solamente de una manera informática, sino también están dispuestos y están en la clase. Álava, no tiene Normas la para, norma. nor- Ya, lea, norm- lea. normas para concurrencia a la Junta de Conciliación. Los trabajadores concurrirán por medio de representantes con credenciales suficientes, los empleadores por sí mismos o por medio de mandatarios autorizados por escrito. Muy bien, ¿qué entiende por esta norma, Álava? ¿Cuáles serían las credenciales suficientes de los trabajadores? Que ellos mismos tienen la facultad para presentar o llegar a una conciliación. ¿Cuáles serían las credenciales? Si su cliente le dice, abogado, ¿qué tengo que llevar a la audiencia? Porque la norma me habla de credenciales. ¿Qué será que llevo? ¿Llevaré mi licencia? ¿Qué tendré que llevar? Me imagino el contrato de laboral. ¿Qué contrato? ¿De qué estamos hablando, Álava, en este momento? Y lo que pasa es que recién ahorita llego del trabajo. ¿Qué hablamos la semana pasada? Ya voy a abrir el cuaderno de los apuntes. Un ratito, por favor. No, le estoy preguntando lo que recuerda, no lo que está en los apuntes. A mí me interesa que el conocimiento esté en usted, no en el cuaderno. ¿En qué unidad estamos? Tenemos como tres clases en la misma unidad. ¿En qué unidad estamos? La clase pasada hablamos de procedimientos de acuerdo. Los ¿De acuerdo acuerdos. de qué cosa? Hablamos que el inspector tiene el término de 48 horas. No me lee el apunte, respóndame la pregunta que le estoy haciendo. Hablamos de los acuerdos de qué cosa, qué pasa si se llega al acuerdo que usted refiere. Era entre el empleador, pues. Evidentemente, estamos hablando en la materia que es laboral. Debería de haber un empleador y algún trabajador por ahí. Pero ¿acuerdo de qué? ¿Hacia dónde apunta ese acuerdo? Contrato colectivo. ¿Y qué es el contrato colectivo? A la suscripción del control del contrato. ¿Usted ha hecho las actividades PAE que se han enviado a hacer a través de la plataforma? Ya vamos a hacer una pequeña recapitulación, porque a mí me parece que las calificaciones al parecer no reflejan la transmisión de conocimientos hacia los estudiantes. Y me preocupa mucho porque, insisto, si estuviéramos en un contexto presencial físico, fuera un poco más fácil ver que están dispuestos en la clase, que no están con el celular, que están atendiendo, pero ahora puede ser, pensando mal, no digo que eso ocurra, que dejen la computadora ahí, que estén haciendo cualquier otra cosa y que no estén atendiendo. Yo hubiera entendido tal vez un poco más las complicaciones horarias si hubiéramos mantenido el horario, valga un poco la redundancia, de 5 de la tarde a 9 de la noche, porque evidentemente se les pudiera chocar con sus compromisos laborales.
pero actualmente tenemos el mismo horario que toda la vida han tenido en la universidad, al cual ya están habituados al estar en un séptimo semestre, ya han estado algunos años con estos horarios, y no les debería, en principio, representar una complicación. Y si no, en todo caso, mientras están saliendo del trabajo, pudieran estar conectados, atentos, no solamente por llenar una lista de asistencias que estén conectados. Entonces, insisto, vamos a hacer una pequeña recapitulación calificada que va a ser sumada a las calificaciones de este parcial, de este aporte. ¿Ya? Porque como ustedes conocen, se requiere por lo menos 3 actividades, no me dice cuántas, puedo ser 4 o 5 las actividades que podamos tener. Entonces voy a ir viendo desde ahora, vamos a ir haciendo preguntitas muy breves. Chancay. Dígame, abogada. Señorita Chancay, cuénteme ante quién se presenta el proyecto de contrato colectivo. Ante el inspector. Muy bien, excelente. Duarte. Dígame, Miss, buenas noches. Señorita Duarte, ayúdeme con algo. ¿Qué hace el inspector de trabajo cuando recibe este proyecto de contrato colectivo por parte de los trabajadores? Primero, ver si cumple con todos los requisitos. ¿Ya? Ya. Bueno, tiene que estar conformado igual por la... Tiene que estar legalmente constituido. Ya, pero pensemos cuál es el contenido de la primera providencia del inspector, asumiendo que está completo. ¿Qué hace el inspector? Mm. No recuerdo. Una propuesta, Miss. No, tiene 6 en su lección. Notifica al empleador. Casi siempre es una de las primeras cosas que se hace en todo proceso. Se notifica a la contraparte para que se defienda. Seguimos con Vera. Señorita Vera, ¿está por ahí? ¿Aló? Miss. Sí. Vera, Bueno, cuénteme. Una Mira. vez que se notifica al empleador, ¿qué momento se apertura? ¿Qué etapa en este tema se apertura? Acordémonos del cuadrito. Se notifica al empleador. ¿Y qué hace el empleador? Se apertura la negociación. Muy bien, la negociación colectiva, excelente. Vamos con González. Y presente. Señor González, ¿cuánto tiempo luego de notificado el empleador con el proyecto de contrato colectivo se inicia la negociación? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo luego de que el empleador fue notificado con el proyecto de contrato colectivo se inicia la negociación colectiva? Pues en el término aproximadamente de 15 a 20 días, creo. Dígame una respuesta, no hay un aproximado. Acuérdense que somos abogados. No le dicen tiene prueba de 5 a 10 días, sino que tiene tanto tiempo. Entonces, Sería ¿en 15 cuánto días tiempo plazo. luego de notificado el empleador se inician las negociaciones? 15 días plazo. Muy bien. Vamos con Arévalo.
Buenas noches, abogada. Señorita Arevalo, buenas noches. ¿Cuánto tiempo dura la negociación colectiva? ¿Cuánto tiempo dura? Ujú. Este, 15 días, no. En 15 días se inicia, usted la notifican como empleador hoy, usted sabe que dentro de 15 días la tiene que iniciar. ¿Cuánto tiempo dura? Una vez 30 iniciada, días. evidentemente. Muy bien. 30 días. Vamos con Rosales. Buenas noches, abogada. Buenas noches, señorita Rosales. Dígame, ¿cuál es la asociación de trabajadores que está legitimada o que puede presentar un proyecto de contrato colectivo? A ver, la asociación. Aló, Sí, Hola. dígame. aló. Dígame, yo la Se escucho. me quedó. Ya, ese es el comité de empresa. Excelente. La que puede. Muy bien. Ay, me olvidé su apellido, Rosales, creo. Rosales, sí. Sí. Vamos con León. León, ¿no está? Abogada, disculpe, ¿cuál de los dos? Ah, perdón, Samantha León. Usted. Es que Dígame. no estoy en orden de cómo están conectados y aquí se ordenan en función de sus nombres. Entonces empecé del final para el inicio. Señorita León, ¿pueden las partes pedirle al inspector de trabajo que les prorrogue el tiempo de negociación? Que no sean 30 días, sino 60, supóngase. Sí, sí puede. Excelente. Vamos con Echanique, Ronnie Echanique. Buenas noches, abogada. Sí, dígame. Buenas noches. ¿Qué pueden hacer los trabajadores si no se llega a un acuerdo ni siquiera en la negociación colectiva? Sería llegar a la mediación. Muy bien. Yo, en mi mente la respuesta era presentar la reclamación, pero pueden ir a mediación también. Así que sí, está bien. Dirían coloquialmente, me está volviendo el alma al cuerpo porque veo que tal vez no me dicen de memoria la materia, yo nunca he querido que mis estudiantes sean memoristas, pero por lo menos están ubicados espacialmente, tienen sus apuntes a mano y están como que en modo estudio. Eso es importante. Y ojo que esta actividad slash lección es también un termómetro para ir viendo cómo estamos a las puertas del examen prácticamente. Entonces ustedes saben que en 2 semanas tenemos los exámenes y es importante ir sondeando cómo está la transmisión de contenidos, especialmente con esta modalidad que es un poco nueva para todos. Álava ya participó. Antes Dígame. que prosiga, ¿usted sabe cómo va a ser el examen? A través de la plataforma. Pero O sea, vamos a tener un tiempo. ¿Perdón? Vamos a tener un tiempo para el examen directamente en la plataforma. Todos entramos.
Le miento cuánto tiempo, si a mí me preguntan deberán dar los 20 minutos. Pero tranquilos que no me van a preguntar a mí cuánto tiempo pienso que los estudiantes deben de tener, así que no se preocupen. Pero no hay simulación, la simulación es esto. La vida no tiene simulación, la vida es directo. Gana y pierde el caso. Y aún se está viendo si es que son preguntas de opciones múltiples, casos, ensayo. ¿Qué les diré? No sé. Aun cuando yo me imagino que nos hemos de inclinar por hacer preguntas de opciones múltiples, en las opciones múltiples igual hay casos. Por ejemplo, no sé, el empleador y los trabajadores están en negociación de un proyecto de contrato colectivo, sin embargo, han transcurrido los 30 días y aún no han llegado a acuerdo, aunque van en buen término las negociaciones. En consecuencia, las partes pueden: A, ya no llegaron a acuerdo porque no lo cumplieron en los 30 días; B, pedir al inspector prórroga; C, archivar el contrato; o D, firmarlo entre ellos. ¿Qué van a escoger? Pedirle al inspector prórroga. Casos así, lo más sencillos posibles. Los más sencillos para el que ha estudiado. El que no ha estudiado y está en otro planeta, obviamente no va a saber qué pasa. Lo que sí les aconsejo desde ahora es que, bueno, evidentemente vayan estudiando, no se confíen, hay formas de hacer filas aun cuando sea a través de la plataforma, hay formas de revolver las preguntas, revolver las respuestas, es decir, no va a ser tan fácil como tal vez pudiéramos pensar, y no porque el objetivo de los docentes complicarle la vida a los estudiantes, sino que, insisto, es necesario saber qué tan bien o qué tan mal estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es verdad que el examen no dice 100% cómo son los estudiantes, pero bueno, en todo caso les va a hacer ganar 3 puntos y algo de la nota. Pero sí será a través de la plataforma. Y evidentemente ese día tienen que estar con un buen internet. Y si no, tener disponibles sus megas, el celular de su mamá, de su novio, de quien sea, para que por si acaso, mi hija es que no tenía ni siquiera megas en el celular, pues bueno, ahí tendrán que ir viendo. En otra época les dijera que compren las tarjetas OnNet de internet, para que tengan internet los que son más o menos de mi leva. Los que son más jóvenes han de decir, ¿qué está hablando la Miss? Bueno, eso en cuanto al examen. Ya me hicieron ir un poquito el coraje que tenía. Pero vamos a seguir con nuestra actividad. No crean que me he olvidado. Ojo, yo me imagino que les han de dar 1 hora. Yo fuera encantada que me dijeran, Olga, tú pon el tiempo que tus estudiantes, el tiempo en el que tus estudiantes pueden hacer el examen y ya, 20 minutos nomás. Pero reitero, eso no va a pasar. No sé por dónde me quedé. Paulina Gómez creo que le toca. Paulina, ¿está por ahí? No tiene micrófono, Gómez. Dios mío, si el examen fuera oral. No se preocupe. A ver, una pregunta fácil. ¿Ante quién se presenta la reclamación de un proyecto de contrato colectivo? Reclamación de un proyecto de contrato colectivo se presenta ante el director regional de trabajo. Acuérdense que son dos cosas diferentes. Yo estoy con un problema de atención, Gómez.
acuérdense ustedes que el proyecto de contrato colectivo se presenta ante el inspector y la reclamación del proyecto de contrato colectivo ante el director regional de Trabajo y Servicio Público. Cobo. Presente. Señorita Cobo. Vamos a ver. ¿Ante quién se firma el proyecto de contrato colectivo? Ante el director regional de trabajo. Excelente. Cobo. Muy bien, vamos a ver a quién le toca. Pérez Doris. Señorita Pérez, ahí la veo que está conectada con la cámara. Dígame, además de la firma del director, que ya lo dijo su compañera, ¿cuáles son las otras dos formalidades que tiene el contrato colectivo? La presentación de tres formas. Muy bien, se firma en triplicado y ¿qué más? Y el triplicado. La más evidente. El contrato colectivo. Claro. El contrato colectivo se firma ante el director regional de trabajo en 3 ejemplares y ¿qué más? Los 3 La más ejemplares. fácil. No me acuerdo. Ejemplares. Los documentos hábiles que se encuentran dentro del contrato. Es lo más fácil, se firma en 3 ejemplares. La firma del director del contrato. No me acuerdo la tercera. Por escrito. Si le digo que se firma, entendemos que hay un documento en físico. Son de esas respuestas que ustedes saben que están fáciles, pero a veces buscamos en nuestra cabeza la más difícil y es algo tan sencillo. Seguimos con Borbor. Presente, Miss. Borbor. Vamos a ver. Ya, la pregunta más fácil, ya si no me la responde ya voy a considerar renunciar nomás. ¿Cómo está conformado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? ¿Cómo está considerado el tribunal? Conformado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Por dos representantes de trabajadores. Muy bien, ¿qué más? Sí, y 2 empleadores. No son representantes, son vocales. Vocales, perdón. ¿Ya? Y 2 de parte del empleador. ¿Y qué más? Y el inspector de trabajo. Muy bien, eso como regla general. Recordémonos que ahorita en el tribunal que estamos revisando efectos de un contrato colectivo, lo preside el director regional de trabajo. ¿Quién estaba hablando? Borbor. Muy bien. Serrano. Sí, doctora, aquí presente. Señor Serrano, ayúdeme con una definición propia de contrato colectivo. El contrato colectivo como tal es la búsqueda de una comunidad de trabajadores de una empresa legalmente activos que desean mejorar la relación en la relación laboral con su empleador a base de beneficios recíprocos, porque eso es lo que busca un contrato colectivo. A través de un mecanismo, en este caso estatal, con el Ministerio de Trabajo, que regulará
en sí la posible negociación y la formalización del contrato. Muy bien, excelente. Chiriboga. Presente, aquí estoy. Señorita Chiriboga, ayúdeme con... Dígame 2 objetivos de la contratación colectiva. Los objetivos. ¿Para qué los trabajadores quisieran incentivar un proyecto de contrato colectivo? ¿Para qué los trabajadores? Su compañero ya dijo algunos de la definición que dio hace un ratito. Para fijar condiciones en las cuales se deben de presentar los servicios dependientes entre las partes. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién está hablando ahorita? Chiriboga. Sí. ¿Qué más, Chiriboga? Beneficios individuales o colectivos. Ya. Gracias, Chiriboga. Vamos con Segura. Buenas noches, Segura. Indíqueme en qué consiste el principio de autonomía de las partes en materia colectiva. Sí. Ya, pero yo le pregunté ese principio, pero en función de la contratación colectiva. Ujú. Gracias. Es que usted está confundiendo los conceptos. Una cosa es el estatuto, que es el marco jurídico que rige a una asociación de trabajadores a la interna, y otra cosa es el contrato colectivo que va a regir la relación obrero-patronal. El contrato colectivo ya va a regir al empleador también, es un marco jurídico que establece derechos y obligaciones entre los trabajadores y el empleador. El estatuto, por su parte, indica cómo va a ser toda la cuestión interna de la organización de trabajadores. Como ustedes saben y como está en el código, el estatuto va a decir quién ejerce la representación legal, cómo se financia, qué se hace en casos de disolución, cómo admitir nuevos miembros, es decir, todo el marco jurídico interno de la asociación. Insisto, el contrato colectivo va a regir empleador y trabajador.
Sigamos con Valle. Presente, Miss. Señorita Valle, dígame 2 documentos que se deban presentar junto con el proyecto de contrato colectivo. 2 documentos que se dan presentar. Proyecto de contrato colectivo en 3 ejemplares, escrito dirigido al inspector de trabajo, suscrito por los representantes de los trabajadores. Muy bien, gracias. Vamos con Andrade. Hola, Miss. Señorita Andrade, buenas noches. Ayúdeme definiendo la negociación colectiva. La negociación colectiva. Papá, ¿puedes bajar el volumen, por favor? Baja el volumen, por favor. A ver, ¿qué es la negociación colectiva? Bueno, la negociación colectiva es un acuerdo que se llega entre ambas partes, entre obviamente el empleador y los trabajadores, los empleados. Pero a ver, acordémonos que no siempre la negociación, el acuerdo es el final feliz de la negociación. Claro. Pero, ¿en qué consiste la negociación como tal? Porque, insisto, puede ser que no se llegue a acuerdo. Pero el fin es buscar beneficios para los trabajadores y pueden ser también beneficios para el empleador también. Son acuerdos que ellos quisieran llegar, son acuerdos que ellos, es el objetivo, ¿me entiendes? El objetivo es llegar a un acuerdo beneficioso para las dos partes. Ya, pero si yo le digo que me defina qué será la negociación, ¿será un documento, será una reunión, será una autoridad? ¿Qué es la negociación colectiva? Bueno, la negociación colectiva es el proceso por el cual las partes verán regulaciones que se darán en el contrato colectivo, Ya, muy bien. Bueno, me pareció que por ahí me fue leyendo algo, me dio la impresión, pero bueno, no, que es neurótica, ¿no? Tengo el celular descargado. Es mi papá que está cerca. Está muy bien, Andrade. Castro, ¿está por ahí? Sí, abogado, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa si al momento que el empleador responde la reclamación colectiva, qué pasa si la contestación es totalmente favorable? Favorable a lo que se va a pactar, sería a lo que es el inspector, se presentaría el proyecto como tal, se lo aprobaría, si está dentro del plazo, se lo firma con el director. Ya, pero ¿qué pasa si una vez presentada la reclamación colectiva, cuando se notifica al empleador, el empleador responde favorablemente a los trabajadores? Parecido a lo que usted dijo. Se firma el contrato colectivo, si todos están de acuerdo. Muy bien. Chávez. Presente, Miss. Señor Chávez, ¿cuánto tiempo tiene el director regional de trabajo para notificar al empleador con el proyecto, con la reclamación colectiva? Este, 48 horas, Miss. 24. El inspector es el que tiene 48 horas. El director tiene 24 horas para notificar al empleador. Chimarro. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches, señorita Chimarro.
¿Cuántos días tiene el empleador para contestar la reclamación colectiva? ¿Cuántos días tiene el empleador para contestar? La reclamación colectiva. Tiene 3 días. Excelente. Garcés. Garcés, ¿no está por ahí? Bueno, avanzamos si no está Garcés. Gómez Peralta. Buenas noches, Miss, presente. Señorita Gómez, más fácil que esto no hay. ¿Qué pasa si el empleador presenta una contestación no favorable? Se somete a un tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Ya? ¿Y en qué etapa puntualmente? Entre un acuerdo parcial. No puedo creer. Está proyectada lo que le estoy preguntando. Se lleva la audiencia de conciliación. Si hay una contestación que no es totalmente favorable, se lleva a cabo la audiencia de conciliación, es lo que hablábamos hace un ratito. Guerrero. Guerrero, ¿no está? Wilcapi. Sí, Sí, ¿quién dijo? Wilcapi. sí, doctor. Ya. Señor Wilcapi, si no hay comité de empresa, pero hay un sindicato, hay una asociación denominada sindicato que es mayoritaria en la empresa, ¿será que ellos pueden suscribir el contrato colectivo? Se han llamado Claro, siempre y sindicato de cuando sea, trabajadores. Diga. claro, siempre y cuando sea el sindicato con más trabajadores dentro de la empresa. Excelentes. Siempre y cuando sea la asociación mayoritaria. Muy bien. Exacto. Isasa. León Cepeda. Massa. Sí, Miss. Buenas noches, aquí estoy. Buenas noches, señorita Massa. Dígame, ¿qué cláusulas de deber podría contener un contrato colectivo? No me las enuncie, dígame títulos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahorita sí, pero no le escuché la respuesta. Ya, la primera cláusula que podría decir, aló, Sí, 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 la estamos escuchando. es la prohibición del despido intempestivo. ¿Ya? Esa sería la primera. La segunda, la disolución
como tal. ¿Disolución de qué? Podría ver. Acuérdense que vimos hace como 2 clases un contrato colectivo y estuvimos viendo más o menos qué disposiciones puede tener. Avanzamos entonces. Moreira. Moreira no está, Pacheco. Sí, sí, sí. Hola. Buenas Así noches, está Miss. Moreira. Sí, sí. ¿Ante quién se presenta la reclamación de contrato colectivo? Ante el director regional, Miss. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pacheco. Aquí, abogada, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo dura la negociación de un contrato colectivo? Es que estoy entre 15 o 30 días. ¿Cuándo son 15 o 15 son para qué cosa y 30 son para qué cosa? En 15 días se inicia. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo dura? 30 días. Muy bien. ¿Está Pérez Mercedes? Miss, Mercedes me llamó y se le fue la luz. Me acaba de enviar imágenes. Al igual Qué que bajón. Ponce. Dios mío, son vecinos. Se desconectó. Ah, puchica, qué bajón. Bueno. Esto creo que también le pasó a Pérez y a Ponce. A ver, entonces, Pérez Pino sí está. Pinos no vive por ahí. A ver, Ponce me dicen que no tiene luz. Salazar. Buenas noches. Buenas noches, Salazar. Indíqueme cuáles son las 3 formalidades del contrato colectivo. Hola. Aló, sí, 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 le escuchamos. ¿Cuáles son las formalidades del contrato colectivo? Por escrito, Muy bien, 3 ejemplares excelente. y tiene que estar aprobado. Ya, pero ¿la firma de qué autoridad se necesita? De director regional del trabajo. Excelente. Santa Cruz me dicen que tampoco tiene luz y ahí ya estamos. Muy bien. Esta lección va a ser considerada para el, ¿qué dice aquí? Pinos, que usted no dio lección. Pinos, a ver, dígame, ¿qué pasa si la contestación es totalmente favorable? En una reclamación, ¿qué pasa si la contestación del empleador es totalmente favorable?
No, pues al contrario, si la contestación del empleador es completamente favorable, se suscribe el contrato, Pinos. Ya. Entonces, ahora recapitulemos, ya estamos casi cerrando la clase, qué pena. Estábamos en nuestro procedimiento de no acuerdo. ¿Qué pasa cuando la contestación del empleador no es totalmente favorable, cuando es parcialmente favorable, cuando no hay contestación o cuando es completamente desfavorable? Se lleva a cabo esta audiencia de conciliación en los términos que están en el 476 y siguientes. Para ir avanzando un poquito más ágilmente, yo me voy a leer los artículos. Nos habíamos quedado en el 476, los trabajadores concurrirán por medio de representantes con credenciales suficientes, los empleadores por sí mismos o por medio de sus mandatarios autorizados por escrito. ¿Quiénes son los representantes de los trabajadores? Ya lo hemos hablado, son los dirigentes sindicales. ¿Y cuáles serían las credenciales? No sería otra cosa que las cédulas y los nombramientos. Recordemos que en los contratos colectivos partimos del hecho que ya hay una asociación de trabajadores debidamente conformada. Entonces, al haber ya una asociación debidamente conformada, pues se entiende que hay los estatutos, que está ya la directiva y todo el procedimiento que ya vimos en el primer parcial. Luego, ¿qué más nos dice el siguiente? Y los empleadores, perdón, concurrirán por sí mismos o por medio de sus mandatarios autorizados por escrito. Alguna vez tuve un incidente bastante fuerte en una audiencia porque fue inclusive antes de la entrada en vigencia del COGEP, que ni siquiera pudiera haber sido considerado. Los vocales de la empresa solamente habían ido con una autorización en un documento privado y no mediante poder. Y los abogados de los trabajadores hicieron el incidente junto con los vocales porque decían que se debía de tener una autorización a través de un instrumento público. Si bien es cierto, no lo dice el 476, me parece que es lo recomendable porque en la audiencia de conciliación las partes pueden llegar a acuerdo. Entonces imagínense lo grave que sería el no tener cláusula para transigir y que entonces el acuerdo al que se llega en la audiencia de conciliación no surte efecto. Entonces, y esto usualmente va de recomendación para los abogados de la empresa porque es mucho más común que vayan los dirigentes sindicales como representantes de los trabajadores a que vaya de repente el gerente de la empresa como obviamente representante del empleador. El artículo 477 nos dice: durante la audiencia el tribunal oirá a las partes y propondrá las bases de la conciliación. De llegarse a un acuerdo, se levantará un acta en la que conste lo convenido, debiendo suscribir a los concurrentes. El acuerdo tendrá fuerza ejecutoria. Este artículo, como ya les he comentado, aplica tanto para conflictos colectivos vía pliego de peticiones como para reclamaciones colectivas en el marco de un contrato colectivo. ¿Qué es lo primero que se hace en la audiencia? Se le da la palabra a cada una de las partes. Una vez que se escucha tanto a los trabajadores como al empleador, obviamente por intermedio de sus abogados, salen las partes de la sala y se quedan únicamente los vocales del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Porque los vocales fijan bases de conciliación, es decir, evidentemente los vocales ya tienen que haber ido estudiando el proyecto de contrato colectivo, evidentemente las cláusulas en las que no están de acuerdo las partes, y poder decir, a ver, del artículo 5 que las partes no llegaron a acuerdo, se lo pudiera reformular en tal sentido. El artículo 6 es aquel mediante el cual los trabajadores piden el desayuno americano. Ese artículo
quitemos lo del contrato, el artículo 7, y así artículo por artículo, insisto, de todos los que no llegó a acuerdo, y ellos plantean bases para llegar a un acuerdo, bases para que las partes puedan aceptarlo. Y aunque les parezca difícil de creer, he tenido muchos casos de vocales que sí proponen bases de conciliación razonables. Es decir, entienden, aun cuando hayan sido propuestos por una u otra parte, entienden que hay propuestas que son un poco exorbitantes. Sí pasa en la práctica este escenario. Entonces, los vocales proponen estas bases de conciliación, las fijan entre ellos, y luego hacen pasar a los abogados y a las partes y les dan a conocer la propuesta. Y en ese momento las partes deciden si acogen o no acogen la propuesta señalada por el tribunal. ¿Ya? Si la acogen, como yo les decía, se pudiera hacer una siguiente ramificación de este escenario, porque si la acogen ya se firma el contrato en esos términos. Insisto, el tribunal solamente va a conocer los artículos en desacuerdo. Para los artículos en acuerdo es muy fácil porque de cada negociación, de cada reunión de negociación, las partes debieron haber suscrito un acta. Entonces eso ya debería de constar normalmente en el acta. Quiero que leamos un artículo que es el artículo 480. Y aquí quiero que se graben en la cabeza que pueden faltar vocales, inclusive puede ser que estén solamente los dos vocales de la empresa y no estén los vocales de los trabajadores o a la inversa, pero en ningún caso puede faltar el presidente del tribunal. Y les cuento una anécdota. Hace muchos años, cuando recién casi entraba a la inspectoría, tuve un incidente, como les digo, con unos vocales en una audiencia. Creo que si no era mi primera, era mi segunda audiencia de este tipo de temas colectivos, que son bastante delicadas. Y uno de los vocales me dijo que si yo no aceptaba lo que él me decía, él iba a abandonar la sala. Y mi respuesta fue únicamente hacer así con la mano y señalarle la puerta. Él estaba en toda su libertad y todo su derecho de salir. ¿Y por qué me atreví a hacer esto? Porque yo sabía que sin él mi audiencia podía seguir. Pero si yo me levantaba y me iba, la audiencia se acababa. ¿Por qué? Justamente por lo que está en este artículo que vamos a leer ahorita. Ojo, el vocal se terminó yendo. Y yo pusimos en el acta que el vocal se había ido, que había abandonado en ese momento la sesión. 480, de las sesiones del tribunal. Para cada reunión del tribunal se convocarán los vocales principales y suplentes. Si faltare uno de los principales, lo reemplazará en la sesión uno de los suplentes en orden de nombramiento. ¿Cuál es el orden de nombramiento? Pues ninguno en particular. El único orden que pudiera tenerse es la hora en la que fueron a posesionarse. Entonces, Cobo llegó a la 1 de la tarde a posesionarse, mientras que Serrano llegó a las 2 de la tarde. Entonces, Cobo va, si es suplente, va a ocupar el lugar de un principal. Se dice en temas colectivos, se principaliza. No sé si la Real Academia aprueba esa palabra, pero en todo caso, se principaliza un vocal suplente. Como siempre les digo a mis estudiantes, esto es como el fútbol. En la cancha nunca puede haber más de 5 miembros del tribunal. Los suplentes únicamente se principalizan, únicamente entran a la cancha cuando uno de los principales no está. El presidente no tiene suplente, lamentablemente, ¿no? El tribunal, dice el segundo inciso, podrá sesionar y resolver siempre que se encuentren presentes por lo menos 3 de sus vocales. Pero, en todo caso, las resoluciones serán aprobadas con 3 votos conformes. Como yo les decía, puede ser que
no estén los vocales de una de las dos partes, pero si están los otros dos vocales de los trabajadores o del empleador, más el presidente del tribunal, se puede incluso resolver. Pero obviamente cuando se resuelve se necesitan 3 votos conformes, es decir, se necesita que todos estén de acuerdo. Todos, le hace los 3 que están participando. Alguna vez, y esto es de Ripley, y siempre les doy el consejo que siempre dicen que en los casos hay que pelearlos como propios y perderlos como ajenos. Nunca se terminen peleando con ninguno de los colegas porque ustedes nunca saben cuándo se los vuelvan a encontrar. Justamente de este pliego problemático que les digo que uno de los vocales se levantó y se fue, era abogado de los trabajadores, porque eran de parte de los trabajadores, era abogado de los trabajadores, un abogado con mucha experiencia en temas sindicales, mucho. Y bueno, durante mucho tiempo había cierta lejanía, cierto problema, pero alguna vez ese abogado hizo algo que yo les dije, la importancia de conocer la norma. El abogado había pedido una diligencia, que era exhibición de documentos. Ya vamos a ver en qué contextos pueden pedir ese tipo de diligencias, pero había pedido esta exhibición de documentos, que no les miento, llegó la empresa con, no sé si ustedes han visto en las papelerías, hay esos como carritos que ponen las resmas, que ponen las cajas donde están las resmas y que es para levantar bultos. Bueno, el empleador llevó 3 de esos carritos llenos de papeles. ¿Y qué tocaba hacer en ese momento? Revisar lo que estaban llevando y contar cuántas fojas había. Yo me quería morir. Cuando vi eso, dije, yo renuncio en este momento, jamás voy a terminar de contar eso. ¿Qué pasó? En esa sesión de tribunal, porque era una sesión de tribunal, bueno, estaba yo que presidí el tribunal, estaban los vocales de la empresa, ¿y qué creen que pasó con los vocales de los trabajadores? No llegaron. Y los trabajadores eran quienes habían pedido ese pocotón de papeles, ojo. No llegaron, y claro, pues yo de abogado, ¿qué voy a enviar a mis amigos a que se gasten contando ese pocotón de papeles que yo pedí y yo sé que eran un montón de papeles? Si yo sé que con los otros 2 más el presidente pueden sesionar. Entonces, la importancia de conocer la norma. Y el abogado luego, después de mucho tiempo, y me dijo, no, yo les dije que no vinieran, porque usted sabe, abogada, que pueden sesionar entre los otros 2 y usted, ¿ya para qué iban a venir? Usted sabe que estábamos haciendo incidente en ese pliego. No les miento, nos quedamos 5 horas contando esas hojas. Y entre muchos contamos, ya hasta les pedí a otros compañeros que están medio vagos que me ayuden a contar, porque si no, no acababa nunca. Y los otros 2 nunca fueron. Entonces, ese día sesionamos entre 3. Ha habido casos también en donde sesionan entre 2 vocales de una parte y el presidente y no pasa nada. Insisto, pero si se va a resolver, ahí sí es imperativo que haya 3 votos conformes. Es decir, que todos estén de acuerdo. Nadie que no se haya posesionado como vocal puede comparecer por si acaso. Los vocales tienen que estar posesionados. Al momento de posesionarse tienen que llevar su cédula. Y obviamente el día de la audiencia tienen que llevar su cédula también. Alguna vez el dirigente sindical, y esto en serio, y discúlpenme la comparación, pero ya a veces no sé quiénes son más de Ripley, si mis estudiantes o mis usuarios cuando los tenía. Pero llegó un día un usuario a una audiencia de pliego de peticiones sin cédula. Creo que tiene el carnet del trabajo. No, pero mire, dice, aquí tengo la foto. Respira profundo, y eso evidentemente no era válido. Le decía que se le había perdido la cédula justo el día anterior. ¿Y qué creen? 15 minutos más tarde, mágicamente le apareció la cédula. Porque yo le dije, usted no puede comparecer así, se entendería que obviamente no comparecieron los trabajadores si usted no presenta la cédula. O vino una hada madrina y le hizo aparecer la cédula al ratito. Entonces, insisto, los trabajadores tienen que llevar sus documentos de identidad.
Ojo con el último inciso del 480, dice, si faltara el presidente no podrá sesionar el tribunal. Podrán estar los principales, podrán estar los suplentes, podrá estar el secretario, podrá estar quien sea. Pero si no está el presidente del tribunal, no sesiona el tribunal. En este caso, ¿quién es el presidente del tribunal? El director regional de Trabajo y Servicio Público. Si no está él, no puede sesionar el tribunal. Por eso es que les decía que a veces es un poquito complicado que la audiencia se lleve exactamente las 48 horas siguientes porque tiene que estar el director. Y si me preguntan, ¿y el director con todas sus ocupaciones está en esas audiencias? Sí, le toca, es parte de su trabajo. Él tiene que estar en las sesiones de tribunal. Insisto, si no está uno de los principales, no importa porque le suple, valga un poco la redundancia, el suplente. El suplente ocupa su cargo, no pasa nada. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a seguir. ¿Alguien dijo que tiene pregunta? No. A ver qué hora es. 8 y 7. Vamos a avanzar un poquito más. Ya. Vamos a regresar a nuestros 200 y pico. Ya, ¿qué más nos dice el Código de Trabajo? Ya vimos el 230, que nos hace concordancia con el 476, 477 y 478. Ahora vamos a ver el 231. Término de indagaciones y resolución. Si la conciliación no se produjere, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje concederá un término de 6 días para las indagaciones. ¿Qué pasa en la audiencia? Yo les había dicho, se instala la audiencia, se escucha a las partes, obviamente al inicio hay que poner quiénes están presentes con los documentos de identidad correspondientes, se escucha a las partes, luego los vocales fijan las bases de la negociación, luego se les pone a conocimiento de las partes las bases, si lo aceptan se firma el contrato, si no lo aceptan se apertura el término de prueba o de indagaciones. Este término bien puede ser, yo he visto varias posibilidades, he visto que en el mismo acto se les notifica con la apertura del término de prueba, que para mí es lo que debe de pasar, y he visto que al día siguiente envían una copia certificada de la audiencia, de lo que ocurrió en la audiencia de conciliación, y al final dicen que, bueno, que por ser del estado de la causa se apertura el término de prueba e indagaciones. Para mí deberían ser de inmediato, el código no me dice que tengo que esperar. Y la idea de estos trámites es que sean lo más expeditos posible. En la práctica demoran un montón. Pero no le veo razón de ser no aperturar la prueba en ese mismo momento. Por último, si no lo quieren hacer en ese mismo momento, termina la audiencia y notifican a las partes, pero el mismo día. De modo tal que empieza a correr el término desde el día siguiente. Insisto, para mí eso es lo que se debería hacer. Pero pasa de la otra manera también. Dice, dentro del cual las partes presentarán sus propuestas sobre los puntos en desacuerdo. Un tema importante, y por qué hago énfasis en que este articulado, al igual que el que vamos a ver después para pliegos de peticiones, se da antes de la entrada en vigor del COGEP. El COGEP no modifica estas partes. Por eso es que si ustedes se fijan, no es que aquí tenemos que anunciar necesariamente toda la prueba desde el inicio, si bien en la reclamación y en la contestación se dice que se incluirán las pruebas documentales de que se dispongan, hay este término de prueba adicional en el cual las partes también pueden requerir prueba. Ah, Santa Cruz.
Hola, Sí, no se Miss. preocupe, Santa Cruz. Ya la próxima clase les tomo la lección a los que se les fue la luz. No se preocupe, que va Sí, a estar hasta... muchísimas gracias, Sí, abogada. Ponce, no se preocupe. Sí, Pedirle la estaba planilla para ver preocupada si es que porque no, estaba preocupada, incluso pude tomar fotos que es a nivel toda la marca de reloj que se fue la luz, incluso creo que el compañero Ponce vive por aquí mismo en la marca y puede indicarle que realmente fue así, que se fue en Sí, sí, toda no la se marca preocupe, no se reloj la preocupe. luz. Me llegó el mensaje, no se preocupen que ya la próxima clase les tomo. La lección de ahorita va a entrar para el tercer aporte. No voy a ponerla para ahorita porque después hay que darles otra nota y van a decir, Miss, pero yo tenía una nota y después me dijo otra y se va a hacer esto un champú. Así que la lección la dejamos para el siguiente aporte. Entonces, les decía que se da este término de prueba de 6 días. Como les decía, también es un poco distinto porque así era antes el código de procedimiento civil. Uno tenía término de prueba y en la prueba uno pedía los documentos, pedía practicar diligencias, etcétera, etcétera. Yo espero que cuando hagan una reforma integral al código de trabajo, también hagan esto mucho más dinámico, porque la verdad es que tiene mucho del procedimiento anterior que no es tan práctico actualmente. Dice, continúa la lectura del artículo con las justificaciones documentadas. Concluido dicho término, resolverá el asunto en materia de la controversia dentro del término de 3 días. Se cierra la prueba luego de 6 días y se dice que el tribunal deberá de resolver en 3 días. Como estos temas colectivos no es que lo decida una sola persona, ustedes deberán de suponerse que hay que despachar el trámite para convocar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ojo, no se hace una audiencia, lo que se hace es una sesión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Porque obviamente no es que es el juez solito o el inspector solito el que puede resolver, no, aquí hay un órgano colegiado y es entre todos ellos que deben de resolver el trámite. Entonces, obviamente, tienen que hacer un acta de sesión de tribunal. Nos vamos a quedar hasta ahí. Igual la próxima clase recapitulamos esto porque quiero reforzar un poquito el tema de los recursos. Quiero ahorita pasar la asistencia. Ay. Mercedes Pérez no está, ¿verdad? Galo León tampoco, y Sasa sí lo vi por ahí conectado. Algunos me han faltado hoy día. Recordemos decir presente con el apellido, ¿ya? Álava. Álava presente, Miss. Muy bien, Andrade. Presente, Andrade, Miss. Arévalo. Presente, Arévalo. Borbor. Presente, Borbor, Miss. Castro. Castro, presente, abogada. Chancay. Presente, abogada. Chávez. Presente. Chimarro. Chimarro presente. Chiriboga. Presente, Chiriboga. Cobo. Presente, Cobo. Duarte. Duarte. Echanique. Presente, Echanique, Miss. Garcés. Doctora, muy buenas noches. Recién me puedo conectar, doctora.
Recién llegué a mi Ya va a casa. tener la segunda hora. Gómez. Bueno, está bien, gracias. Duarte y Gómez por ahí vi que aparecieron. Gómez Peralta. Presente Gómez Peralta, Miss. Muy bien. González Pico. Presente González Miss. Guerrero. Wilcapi. Wilcapi, presente. Izaza. Presente, doctora. Presente. León. Cepeda. León Salazar. Presente, abogada. Maza. Presente, Maza. Moreira. Presente Moreira. Pacheco. Presente, Pacheco. Pérez Barrera. Pérez Flores. Presente Pérez Flores. Pinos. Pinos era el problema de la luz. Pinos no era el de la luz. Bueno, tiene falta. Ponce. Presente, José Ponce, doctora. Yo también tuve problemas Sí, con la luz. Ah, usted el de la Era luz, entonces Rosales. Rosales. Rosales no está. Salazar. Presente, abogada. Dios mío, su voz. Santa Cruz. Ah, Santa Cruz sí estaba Presente, Miss. Aquí estoy. segura. Sí, yo sé. Serrano. Sí, sí, sí. Serrano presente. Valle. Presente, Valle. Vera. Presente, Vera.